Buenos días. En esta unidad abordaremos lo referente a las ondas y el sonido. ¿De qué manera se relacionan las ondas con el sonido? Si dejamos caer una piedra en una poza de agua, vamos a observar un conjunto de círculos concéntricos que se expanden radialmente. En este caso, nosotros decimos que hemos producido una onda. Si nosotros pusiésemos, por ejemplo, un corcho en esta agua próximo a esta piedra donde hemos dejado caer, vamos a observar que este corcho experimentará movimientos ascendente y descendente a medida que estas ondas están pasando a través de ellos. Eso observamos a veces cuando estamos en la playa, viene una ola, nos levanta y luego nuevamente bajamos. Entonces, en este caso decimos que se ha producido una onda. ¿Qué característica particular tiene una onda? Toda onda produce una propagación de energía, pero no produce un desplazamiento alguno de materia. Más adelante le voy a esquematizar algunas situaciones para que esto lo puedan tener más claro. Bueno, en nuestra vida cotidiana empleamos habitualmente el concepto de onda. Como una actividad te propongo que puedas pensar en qué situaciones de la vida cotidiana se relacionan con el fenómeno de ondas. Partamos por analizar algunos elementos asociados a una onda. En este caso he representado una lámina acerada, un péndulo y un resorte del cual cuelga un cuerpo. En los tres ocurre un comportamiento similar. Tenemos una posición de equilibrio, y acá tenemos una posición de equilibrio. Si nosotros deflectamos esta lámina, esta va a empezar a vibrar. Si deflectamos acá este péndulo, el péndulo va a producir un movimiento oscilatorio. Y en este caso, esta masa va a experimentar también un movimiento similar a los casos anteriores. Entonces aquí estamos frente a tres situaciones relacionadas directamente a un fenómeno de tipo ondulatorio. Si nosotros pudiésemos registrar en algún papel, por ejemplo, de qué forma queda la huella que genera este desplazamiento de estos tres cuerpos, vamos a tener una situación como por ejemplo la que se muestra acá, en donde la masa de que cuelga del resorte se le anexa un sistema que va a registrar en el papel acá y va a quedar la huella entonces de una onda. En todo movimiento oscilatorio distinguimos los siguientes elementos. Oscilación o ciclo. Dice, es el movimiento comprendido entre dos pasadas consecutivas y en un mismo sentido del movimiento por un mismo punto de la trayectoria. Lo explico para que lo pueda entender. Lo vamos a explicar acá de este péndulo. Si yo deflecto este péndulo y lo suelto, va a empezar a experimentar este tipo de movimiento. Aquí nosotros decimos que está oscilando, está en un movimiento oscilatorio. Pero cuando se va a cumplir un ciclo, el ciclo se va a cumplir cuando él, por ejemplo, si parto desde esta posición extrema, vuelva nuevamente a la misma posición. Ahí se habrá cumplido un ciclo. Este término ciclo lo empleamos en muchas otras situaciones. ¿Ya? Tenemos un momento que se da inicio a algo y que finalmente termina. Por ejemplo, en el caso de un embarazo, desde el momento de la fecundación hasta que se vuelve a repetir completamente este proceso. Entonces aquí estamos frente
a un ciclo o una oscilación. Aquí, en este caso, si lo representamos, va a subir y va a bajar y va a volver nuevamente a la misma situación, ahí entonces se habrá cumplido un ciclo. En este caso, esta masa va a subir, va a bajar por el movimiento, por la deflexión. Si nosotros lo hemos estirado acá y lo soltamos, va a estar experimentando ese tipo de movimiento. Elongación. Este término de elongación lo hemos escuchado muchas veces al profesor de educación física que dice vamos a hacer elongaciones. Lo importante sería saber qué entendemos en ese caso por elongación. Si uno le pregunta a un estudiante ¿qué es elongar? Lo más probable es que le responda que es estirar los músculos. Pero el estirar los músculos es una consecuencia de la elongación. La elongación en sí es sacar la posición de equilibrio. Usted cuando está elongando, está sacando la posición de su equilibrio normal de su cuerpo. Y esa acción de sacar a su cuerpo de la posición le va a generar algunos efectos en los músculos, va a estirar los músculos. Por lo tanto, el estiramiento de músculo es una consecuencia de la elongación propiamente tal. Pero la elongación, en estricto rigor, es sacar a un cuerpo de la posición de equilibrio. Cuando estamos en una posición cualquiera, ahí tenemos una separación. Acá tenemos una separación respecto a la posición de equilibrio. Y tenemos también una posición extrema. Si este péndulo está oscilando acá, las posiciones extremas es esa y es esa. A las posiciones extremas se le llama amplitud. Y es la máxima elongación, es decir, la máxima separación respecto a la posición de equilibrio. Es decir, veámoslo en la parte gráfica. Esta es la posición de equilibrio. Por lo tanto, este punto tiene la máxima separación respecto al punto del equilibrio. Por lo tanto, ese punto va a corresponder a la amplitud. Yo la puedo ver por la parte superior o por la parte inferior. Esto en ondas se denomina montes y la parte, las depresiones, las denominamos valles. Por lo tanto, yo la amplitud yo la puedo determinar en un monte o la puedo determinar en un valle. Cabe destacar que la amplitud tiene una relación directa con la energía. Veamos un caso puntual. Cuando observamos un sismógrafo que ha habido algún temblor, nosotros por la gráfica nos damos cuenta en qué momento se produjo una mayor intensidad en el sismo. Y vemos que cuando el sismo pasa, prácticamente tenemos la posición de equilibrio. Período. Es el tiempo empleado por un movimiento oscilatorio en efectuar una oscilación o un ciclo completo. Lo simbolizamos por la letra T y la expresamos en segundo, es decir, el período es el tiempo que tarda en efectuarse un ciclo completo, es decir, un movimiento de aquí a acá, este movimiento de vaivén. Cuando vuelve nuevamente a la misma posición, se ha cumplido un ciclo. ¿Listo? Y como les decía, yo puedo considerar el ciclo desde cualquier punto, por ejemplo, desde acá. El tiempo que tarda en ir acá, volver a pasar por acá y volver nuevamente a la posición inicial que yo consideré, ahí se ha cumplido un tiempo y a ese tiempo le llamamos periodo. Es decir, si yo tengo un péndulo y lo hago oscilar desde acá y tarda 3 segundos en volver a esta posición, significa entonces que el periodo es de 3 segundos. Después tenemos el concepto de frecuencia. Este término también lo utilizamos en muchas oportunidades. Frecuentemente ocurre tal o cual cosa. Frecuentemente no están aplicando periodo en un cierto
tiempo después, a lo mejor de estas circunstancias, van a ser a lo mejor, las evaluaciones a lo mejor van a ser con más frecuencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero lo importante es que actuemos en ese caso con toda la responsabilidad. Cuando estamos parados en una esquina esperando algún microbús, si cada uno de ellos pasa cada 20 minutos, nosotros decimos tiene una pésima frecuencia. En cambio, si otros pasan cada 5 minutos, decimos que tiene como bastante buena frecuencia. Hablamos de buena o mala frecuencia según en ese caso la conveniencia, pero en física no, esa frecuencia tiene que ver sencillamente con la cantidad de sucesos que ocurren en un tiempo. Y es así, por ejemplo, que escuchamos este término Hertz. La frecuencia la expresamos en Hertz. Por ejemplo, la radio, tal radioemisora emite con una cierta frecuencia tantos kilohertz. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el concepto de frecuencia. Acá tenemos el otro concepto, el concepto de longitud de onda. Dice que es la distancia entre dos crestas o montes o dos valles consecutivos. En términos más general corresponde a la distancia entre dos puntos consecutivos en concordancia de fase y se simboliza con la letra griega lambda. Lo explico esto. Acá veamos este dibujo de una onda. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 montes. Y tenemos también en este caso 1, 2, 3, 4 valles. Ahora, las máximas elevaciones van a corresponder entonces a los puntos en donde vamos a medir la longitud de onda. Es decir, acá la longitud de onda es la distancia entre estos dos puntos. Ahora, la longitud de onda yo lo podría medir entre los montes o podría medirlo en los valles, pero en ambos casos el valor de la medición es la misma. E incluso podríamos usar un punto cualquiera y vamos a encontrar que la longitud de onda es la misma. Si nosotros tuviéramos una regla acá, graduada en milímetros, y yo le pido que usted mida la longitud de onda, usted mide esa distancia, puede medir esa distancia. ¿Y qué pasa si la regla la ponemos en esta posición? ¿Podemos medir la longitud de onda? La respuesta es que sí. ¿Cómo lo hacemos? Así como acá hemos situado un 0 para un punto y dar lectura en este otro punto, acá también podemos tomar un 0 situándolo, por ejemplo, en la línea, ahí yo donde tengo marcado ese punto, y de ahí, por ejemplo, ponemos el valor numérico 0 de la regla. La extendemos acá y damos lectura en ese punto. ¿Por qué no acá? Porque acá no se ha cumplido un ciclo, ahí se ha cumplido medio ciclo. Acá recién se va a haber cumplido un ciclo. Por lo tanto, vamos a medir la longitud de onda desde ese punto hasta ese punto. Ahora, ¿cuántas longitudes de onda tenemos en esta figura? Veamos cuántas longitudes de onda tenemos en esto. Situémonos en una posición extrema. Tenemos una, 2, 3 y tenemos acá 4 ondas completas. ¿Está claro? Avancemos entonces a la próxima. Las ondas las podemos clasificar y existen distintos criterios para clasificarlas. Hay algunos criterios de clasificación que no son tan importantes. Yo acá en este caso solamente haré mención de algunos de los criterios sin
diferenciar si es uno u otro más importante. Acá una forma de clasificarla es en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. E incluso más recientemente podemos hablar de un tercer tipo de onda de esta naturaleza y que serían las ondas gravitacionales. Entonces tenemos desde el punto genérico, tenemos ondas mecánicas, ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales. Como el término gravitacional desde el punto de vista de la onda es relativamente nuevo, hay muchas investigaciones que se están efectuando en relación a esta onda, solamente para nosotros nos quedaremos solamente hablando en términos de ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. ¿Cuál es la diferencia entre una onda mecánica de una onda electromagnética? ¿Cómo las podemos distinguir? Bueno, un elemento que nos permite distinguir a este tipo de ondas es que las ondas mecánicas necesitan de un medio material. Necesitan de un medio material imprescindiblemente para que se propaguen. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para que la onda se propague. Por ejemplo, la luz es una onda electromagnética y entre el Sol y la Tierra hay enormes extensiones donde no hay ni una sola molécula de algo y sin embargo la luz nos llega. En cambio, las ondas mecánicas, como por ejemplo el sonido, necesitan de un medio de propagación. El medio común que nosotros utilizamos es el aire. Pero cabe preguntarse, ¿se propagará a través de otro medio material? Sí, muy simple. Apoye su oído sobre la cubierta de una mesa y rasguñe ligeramente en la mesa a una cierta distancia. Lo más probable es que a lo mejor por el aire usted no va a escuchar el chasquido que genera, pero a través de la mesa y usted con el oído apoyado en la mesa sí lo va a escuchar. Sería bueno que ustedes hicieran esa actividad para que se den cuenta de que efectivamente a través de este material también se propaga una onda. Puede ser sobre cualquier medio material. Ahora, desde el punto de vista del tiempo, podemos hablar de ondas periódicas y aperiódicas. ¿A qué se refiere esto? A los tiempos. En un caso es un tiempo regular y otros son tiempos irregulares. Más adelante, en una presentación, le mostraré, por ejemplo, lo que ocurre en el caso, por ejemplo, de una onda aperiódica. Cuando tenemos un conjunto de ondas periódicas, es común escuchar a los físicos hablar de el tren de ondas. Cuando ha habido, por ejemplo, un tsunami y los físicos explicaban a la audiencia qué es lo que ocurría, por qué razón ocurrían estos tsunamis, y ellos hablaban, por ejemplo, de trenes de onda y trenes de onda que a lo mejor se podrían volver a repetir, es decir, un conjunto de seguidillas de ondas. Si uno está, por ejemplo, parado en la playa y está mirando el mar, uno está viendo que regularmente están llegando, las olas están llegando a la orilla de la playa, o sea, ahí tenemos ondas que son de tipo periódicas. ¿Dónde tenemos ondas aperiódicas? Cuando a veces sacudimos bruscamente una cuerda, ahí también tenemos, por ejemplo, una onda de tipo aperiódica. Entonces, cuando estamos en presencia de un conjunto de ondas periódicas, nosotros hablamos de un tren de ondas. Aquí, por ejemplo, les muestro una figura donde se está generando
una onda que se está propagando desde un extremo a otro. Son pulsos que se están emitiendo. ¿Son estos pulsos periódicos o aperiódicos? Bueno, en este caso, ¿cierto? Estamos en presencia de una onda de tipo periódica. Desde el punto de vista de la perturbación, las ondas se clasifican en transversales y longitudinales. La transversal es aquella onda periódica que se propaga perpendicularmente a la dirección de la oscilación de la partícula del medio. En cambio, las longitudinales es aquella onda periódica que se propaga en la misma dirección en la que oscilan las partículas del medio. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de este tipo de ondas. Aquí, si estiramos este resorte y lo soltamos, vamos a ver que esta deformación se va a ir propagando desde un extremo a otro. Seguramente usted en más de alguna oportunidad jugó con unos resortes plásticos que estuvieron muy de moda como juguetes de entretención. Y ahí efectivamente provocaban una compresión en una región y ella se propagaba a través del resorte. Y en este caso tenemos el caso de la onda transversal. En este caso tenemos una animación de estas ondas. En este primer caso corresponde a una onda de tipo longitudinal. ¿Por qué razón? Porque la onda, fíjese, está moviéndose, viene avanzando en esta dirección. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Si usted se fija en un punto, ¿qué es lo que hace el punto? Hace esto. Eso es lo que hace el punto. Y en la misma dirección hacia donde avanza la onda es la orientación que tiene del desplazamiento de cada una de estas moléculas. Es esta forma como el sonido se propaga en el aire. ¿Ya? Para que lo pueda entender, cuando uno habla, emite un sonido y esto es lo que ocurre con las moléculas del aire. Y en este caso tenemos que la onda es de tipo transversal. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? La onda avanza en esta dirección, pero ¿hacia dónde se mueven las moléculas? Las moléculas se mueven perpendicularmente, suben y bajan. Entonces aquí tenemos una onda donde la perturbación es perpendicular a la propagación. En cambio, en las ondas longitudinales, la dirección de la perturbación coincide con la dirección de la propagación. Ondas longitudinales, ondas de tipo transversales. Aquí yo le había anticipado antes de que iba a mostrar algo en relación a ondas. Aquí tenemos entonces una onda que se está propagando en la forma como la hemos visto ya en los esquemas anteriores. Pero mire esta curiosidad. Para el Mundial de México, se generó algo que tuvo mucho impacto en los telespectadores. La onda que uno observaba. Fíjense que cada uno hace una acción de levantar y bajar su cuerpo y inmediatamente después lo repite el otro, ¿y qué es lo que estamos observando? Una onda que está avanzando en una dirección y el desplazamiento, el movimiento de desplazamiento respecto a la posición de equilibrio es perpendicular. Por lo tanto, esta es una onda de tipo transversal, ¿ya? Porque están siendo perpendiculares. Acá yo hice un esquema. La dirección de propagación está en una dirección y perpendicularmente está
la perturbación. Por lo tanto, aquí estamos frente a una onda de tipo transversal. Y en este caso, fíjese, esta onda golpea a la otra, esta golpea a la otra y así se va produciendo el desplazamiento de la onda desde un lugar a otro. Antiguamente existían los juegos del rumor. Alguien le contaba una historia a él, esta otra persona le contaba a él y así sencillamente iba transportándose una información de algo que se daba inicialmente acá y terminaba en esta otra situación extrema. ¿Cuál es la diferencia en ese juego? Que uno decía algo acá y el último acá terminaba entendiendo algo que no tenía relación alguna respecto a lo que acá se mencionaba. Esto se aplicaba mucho cuando se hablaba mucho de la campaña del rumor. Decimos una cosa y terminamos finalmente haciendo otra. Esto es solamente un paralelo respecto a lo que es el fenómeno de tipo ondulatorio. Entonces acá coincide la dirección de la perturbación con la dirección de propagación de la onda. Velocidad de propagación de la onda. Las ondas viajan a una cierta velocidad. Ahora, ¿de qué depende la velocidad con la cual viajan? Aquí yo, como una forma de caricaturizar un poco la situación, puse a dos personajes ahí compitiendo. Indudablemente acá seguramente este va a ganar y acá el pobre caballero va a terminar perdiendo. Pero en el caso de las ondas, la velocidad con que ellos se propagan, si es que esto fuera una onda, solamente depende del medio material, de la densidad que tenga el medio y la elasticidad. Es decir, va a depender en este caso de este material por el cual donde están corriendo. Que él vaya, acá en este caso los dos están compitiendo en las mismas situaciones. Pero ¿qué ocurrirá si a esta persona lo hacemos correr por arena resplandecida en la playa y a esta persona la hacemos correr por un pavimento parejo? ¿Se producirá el mismo efecto? Bueno, en las ondas el medio es sumamente importante respecto a la velocidad con la cual la onda se vaya a propagar. En el caso, por ejemplo, del sonido en las cuerdas de una guitarra, cuando uno estira más una guitarra, la cuerda de una guitarra va a generar que la onda se va a propagar a mayor o menor velocidad y eso me va a dar notas musicales diferentes. Bien, nosotros el concepto de velocidad lo hemos utilizado muchas veces o lo vemos en las calles donde observamos algunas señalizaciones donde la velocidad máxima son, por decir un valor cualquiera, 60 kilómetros por hora. Es decir, una longitud dividido por un tiempo. En este caso, en la velocidad de una onda, también tenemos una longitud dividido por un tiempo, pero esa longitud corresponde a la longitud de onda y este tiempo corresponde al período. Y como el período se relaciona directamente con la frecuencia, también la velocidad la podemos expresar en este otro término. En esta oportunidad, por la situación misma que hemos vivido y que no nos hemos podido dar los tiempos para hacer las clases presenciales, entonces voy a omitir la evaluación respecto a la aplicación de esta ecuación. Pero es importante que usted sí tenga presente que la velocidad va a depender por sobre todo, por ejemplo, de la longitud de onda y el período. Bien, acá estamos frente a una situación que tampoco lo voy a considerar en la evaluación propiamente tal, pero también es importante que la tengan presente.
aquí tenemos lo que es la superposición de onda. Esta superposición de onda, acá se está representando qué es lo que está ocurriendo con estas ondas, son dos ondas que viajan en sentido contrario. Fíjese, en un momento, en un extremo está la onda más alta y se encuentra con la onda más pequeña y termina finalmente a este otro extremo. Y así acá en esta animación se está produciendo este tipo de efecto. Este tipo de observación, si usted es un poco acucioso en observar de lo que ocurre en el mar, a veces cuando las olas chocan en roqueríos, una ola, cierto, que se devuelve y otra que viene llegando y se ocurre este tipo de fenómeno. Aquí hay un refuerzo, un reforzamiento, por lo tanto se produce un levantamiento de este hecho. ¿Ya? Y después que ellas se han enfrentado es como si nada hubiese ocurrido, es decir, la onda que venía inicialmente acá sigue hacia el otro lado como si nada hubiese ocurrido. En esta otra, aquí también estamos frente a una superposición de onda. Son dos ondas que se están encontrando acá y van generando acá una resultante. Fíjese cómo cambia la amplitud del resultado. Va a depender de la forma como se encuentran, es decir, acá se van a generar zonas de refuerzo y zonas digamos, de contracción, de anulación. Si esto fuera sonido, acá en la parte más alta escucharíamos más fuerte, con mayor intensidad, y cuando se produce este efecto, ahí a lo mejor tendríamos silencio. ¿Bien? Y aquí teníamos esta otra situación, pero lamentablemente no pude hacer actuar acá este péndulo. Aquí era una situación también algo similar a esto, pero aquí hay un fenómeno ya que se llama amortiguación. ¿Ya? Ya. Otra idea que también es importante desde el punto de vista del análisis de la onda es lo que se llama el principio de Huygens. Este físico holandés estableció un principio, el que dice que cada punto que es alcanzado por una onda se comporta como un emisor de onda. Y acá yo lo explico de la siguiente forma esta situación. Si yo tengo una regla que la extiendo y golpeteo en el agua provocando una onda, voy a provocar a lo mejor una onda recta acá. ¿Ya? Y todo este conjunto se viene desplazando acá y uno ve que anteriormente hay otra onda paralela y esa onda paralela ha sido el resultado de estos puntos que se van sumando. Entonces, esto es lo que explica por qué acá cuando están llegando ondas planas a un punto, siguen como ondas planas como tal. Es porque se va produciendo un refuerzo en esta región. Lo mismo ocurre acá. Aquí está la explicación por qué vemos círculos concéntricos. Vemos estos círculos en el agua cuando dejamos caer la piedra, vemos levantamiento y hendiduras, vemos estos círculos concéntricos que se van extendiendo. Bueno, estos son explicados por el principio de Huygens. Aquí vamos a ver algunas propiedades de las ondas. En este caso no representé el nombre de esta propiedad, se me escapó esta idea, y se refiere a la reflexión. Entonces, la primera propiedad que vamos a ver acá es la reflexión de onda. ¿En qué consiste esta reflexión? Esta reflexión consiste en que una onda llega a un punto de separación, vamos a suponer acá que este es un punto de separación, y yo tengo una onda acá, llega hasta esa posición y si no pasa hacia el otro lado, esa onda se va a devolver. ¿Ya? Esa es una reflexión. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas situaciones relacionadas a la reflexión.
Esta reflexión lo utilizan mucho los barcos, ya sea para buscar a lo mejor algún cardumen, un barco a lo mejor pesquero, o puede ser un barco de investigación científica que esté investigando sobre el relieve del fondo marino. Entonces, el ser humano no tiene las condiciones como para descender a mucha profundidad en el mar. Entonces, ¿cómo uno puede conocer cómo es el relieve? Acá enviamos ondas. Así como enviamos onda a una mujer embarazada para poder distinguir rasgos de ese gestante dentro del vientre materno, acá también enviando onda lo que podemos determinar es un relieve de este fondo marino. De esa forma nos permite estudiar, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el fondo marino, algo que no está, digamos, a nuestro alcance en forma directa. ¿Ya? Aquí tenemos una situación de una onda en donde especifica la ley que se cumple en relación a una onda. La onda que llega se llama onda incidente y la onda que se ha reflejado se llama onda reflejada. Fíjense que acá tiene esta dirección de la onda incidente y en esta dirección sale la onda reflejada. Esto es similar a que si usted esté jugando, por ejemplo, en una mesa de pool, por ejemplo, y usted golpea el borde de la mesa a una pelota que viene en esta dirección, usted sabe en qué dirección va a salir. Es decir, la dirección de la onda reflejada queda determinada por la dirección de la onda incidente. Si nosotros lanzáramos la bola desde acá en esta dirección, ¿en qué dirección saldrá esa bola? Va a salir en esa misma dirección. Es decir, en este caso, como está incidiendo perpendicularmente a la zona de incidencia, sale en la misma dirección en la cual llegó. Pero en este caso, que está llegando en una forma oblicua, es el término que empleamos, llega en una forma oblicua, sale en una forma oblicua, formando el mismo ángulo. Estos ángulos que tenemos con la incidencia es el mismo ángulo que tenemos con la reflexión. Esa es una de las leyes de la reflexión. Entonces, en este caso, importante para que lo tenga presente, que aquí estamos en presencia del fenómeno de la reflexión. ¿Cuándo ocurre esta? Cuando la onda no pasa hacia el otro lado, se devuelve al mismo medio y él sale en una cierta dirección. ¿En qué dirección? Esa dirección está determinada por el ángulo que acá incide. Ahora, le decía que la velocidad de una onda depende del medio. Como acá se está devolviendo al mismo medio, por lo tanto la velocidad que incide es igual a la velocidad con que se refleja. Las velocidades entonces son iguales en la reflexión. Y con la misma frecuencia que están llegando, es la misma frecuencia con que están saliendo de este punto donde están incidiendo. Y acá tenemos lo que ocurre con el sonido. Tenemos acá un emisor, una onda original, se está emitiendo, que estamos simbolizándola con rojo, llega acá hasta el objeto y se refleja. Onda incidente, onda reflejada, estamos en un mismo medio, la velocidad de la onda incidencia es igual a la velocidad de la onda reflejada. Otra de las propiedades de la onda es la refracción. Y este juego usted a lo mejor lo ha hecho y muchas veces lo ha puesto, le ha llamado la atención y que nos da la impresión de que el lápiz estuviese quebrado. Bueno, este es un fenómeno óptico que se genera por efecto de este fenómeno llamado refracción. ¿En qué consiste la reflexión? La refracción es cuando una onda pasa de un medio a otro. Acá es luz que está pasando desde el agua
que ha llegado el agua hasta acá y nos llega hasta nuestra vista, y eso es lo que nos está permitiendo acá observar a este fenómeno. Como los medios son distintos, acá tenemos aire y acá tenemos agua, entonces la velocidad es distinta y acá tenemos un cambio en la forma de la onda propiamente tal, cambio específicamente que acá la vemos como si el lápiz estuviese quebrado. Y aquí hay un hecho bastante curioso. La gente que pesca puede entender esta situación. Acá también hay una refracción, pero uno dice, pero ¿cómo si es el mismo aire, es el mismo medio? El medio no cambia, pero este medio aire que está más próximo al agua está a una temperatura prácticamente de la que tiene el agua. En cambio acá está a lo mejor más lejos de esta zona y este aire está más caliente. El solo hecho de que haya esta diferencia de este aire, esta persona va a poder escuchar. Y fíjese, la flecha acá indica que el sonido se curva. Él habla para acá y se curva y él puede escuchar. Y lo más curioso es que si repitieran esta misma acción en la noche, esta persona no escucharía. ¿Por qué? Porque ahí cambian las temperaturas del aire, lo caliente está más abajo, lo más frío está más arriba y la onda se va para acá arriba y esta persona acá no logra percibir la onda. Eso es lo curioso que tiene esta foto, por la cual yo la quise incorporar acá, ¿ya? Entonces aquí está cambiando la onda de dirección por efecto de la diferencia de temperatura que hay en el aire. Ese es entonces el fenómeno llamado refracción. Difracción de ondas. La difracción es la propiedad que presentan las ondas de cambiar su dirección cuando pasan a través de obstáculos. Acá tenemos un tren de ondas planas. Estas líneas están representando ondas que vienen llegando hacia esta separación en donde hay un obstáculo. La onda que logra pasar a través de este obstáculo cambia la dirección. En este caso vemos un efecto de dispersión de la onda. Por lo tanto, esta onda plana se ha transformado acá en una onda curva, circular, puntualmente en este caso como se representa. Este tipo de cambio de onda solamente se traduce en un cambio de dirección. El medio material sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la frecuencia y la velocidad con la cual la onda se propaga es la misma. En el caso particular del sonido, el sonido tiene una alta capacidad de difracción, no así la luz. Por ejemplo, si yo tengo acá un puntero de luz y tiro rayos hacia allá, la onda va a seguir en esa dirección, no se va a desviar. En cambio acá el sonido, cuando pasa a través de este obstáculo, la muralla en este caso, se experimenta una curvatura. Newton decía que las ondas de sonido doblaban fácilmente las esquinas. Él quiso referirse en ese caso de que si yo, por ejemplo, acá tengo una muralla y alguien acá está hablando, la persona que está al otro lado de la pared está escuchando. ¿Por qué escucha? Porque acá la onda que llega a la parte superior se curva y permite que esta persona pueda escuchar. A esta propiedad, entonces, como le digo, se le denomina difracción de onda. Estimado estudiante, hasta estos contenidos quedamos en este set de diapositivas. Que tengan una buena jornada. Hasta pronto.